y poder decirle que lo amamos. Amén. Así que el día de hoy tenemos la oportunidad de recibir el mensaje y la enseñanza por nuestro copastor Cristian Alexander López. Gloria a Dios. ¿Para quién es la gloria, hermano? Para Dios, Padre. La gloria es de Dios. ¿Sí? Amén. Padre, Hijo. Si aplaudimos es porque aplaudimos para Dios. Amén. Así lo enseña el libro de los Salmos. ¿Sí? El salmista. Aplaudimos todo vuestro cuerpo, es un instrumento para darle la gloria al que vive y permanece para siempre. O sea, solo a Dios sea la gloria. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, ¿me permiten hacerles unas preguntas? Amén. Amén. Bueno, para los que estuvieron ayer, ¿nos acordamos de la enseñanza de ayer? Por lo menos de la cita bíblica. Algo que hayamos recibido, algo que quizás nos impactó, algo que nos llenó. No casi mucho. ¿Sí? Es bien necesario, hermano, que nosotros vengamos a la casa de oración, pero a aprender. Amén. Y aprender no de los hombres que por gracia Dios coloca aquí arriba, Amén. ¿sí? Sino aprender de la palabra de Dios, Amén. que procuremos retenerla. Y si no la retenemos porque solo fue una vez, vayamos a la casita y volvamos a repasar. Amén. ¿Sí? Eso nos va a servir para crecer espiritualmente. Si no, podemos estar viniendo y puede estar palabra y palabra, pero no vamos a aprender casi mucho. Aleluya. ¿Y para qué se hizo la palabra? Según el versículo o la cita bíblica con la cual se inició. No sabemos ni con cuál se inició la cita. No. ¿Con cuál se inició el servicio? Le vamos a pedir a nuestro hermano José Ángel que nos lea la cita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Véame. Ahí lo está buscando el hermano. La va a leer una versión de Dios habla hoy, se llama esa versión. Amén. ¿Sí? Los que tenemos Reina Valera, ahí lo explica de una manera distinta. Pero vamos, me gustó esta versión, me gustó cómo lo expresan en esta versión, ¿no? Dios habla hoy. Así es. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. No, perdón. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para Amén. que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de vida. Amén. Amén. Acá tenemos lo que está representando la Reina Valera, ¿sí? Amén. 1960. El hermano Leo, Dios habla hoy. Dice la escritura que es para educar. Amén. ¿Sí? Esa versión así lo dice. ¿Para educar a quiénes? A nosotros, a los que por gracia fuimos llamados a ser salvos. Aleluya. ¿Sí? Ya nosotros cuando venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser propiedad de Dios. Amén. ¿Sí? Empezamos a ser, somos salvos por gracia. Pero hay forma, o ya nosotros debemos de saber que hay maneras en las cuales nosotros debemos de vivir. Amén. Sí, debemos de ser educados porque muchas veces venimos del mundo y no sabemos realmente de la manera que debemos de vivir ya siendo hijos de Dios. Aleluya. Por eso Dios dejó las escrituras para que a través de ellas nosotros nos demos cuenta, seamos educados y nos demos cuenta de la manera que Él quiere que ya en esta nueva vida nosotros vivamos para Él. Aleluya. ¿Sí? Para eso sirve la escritura, para eso se predica, para eso se lee, para que seamos educados, para que ya no nos comportemos como quienes ya no tenemos esperanza o Dios como allá en el mundo. ¿Sí? Allá en el mundo están vagando sin Dios y sin esperanza, pero ya nosotros tenemos Dios y tenemos esperanza. Amén. ¿Sí? Para eso la escritura, y para ello vamos a ir al tema, hermano. Vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir a Levítico, capítulo 27. 2 versículos vamos a leer. Vamos a predicar bajo el tema cosas consagradas a Dios. Amén. Ese es nuestro tema, que viene siendo lo mismo que acabo de explicar. Ya nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Ya no somos del mundo, hermano.
Ya no estamos en las tinieblas de allá afuera. Por gracia ahora estamos en la luz admirable. El bendito evangelio, hermano. Aleluya. El evangelio que Dios nos mandó. El que nos limpia, que nos lava y nos renueva y nos educa y nos ayuda a que vivamos una vida recta y agradable Aleluya. delante de Dios. Eso fue lo que yo recibí el día de ayer a través de la predicación. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 del 1 al 10 enseñado. Y dice que nosotros, aunque estemos, hermano, en este cuerpo que es terrenal y va a ir al polvo, pero entre tanto estemos en el cuerpo, dice que procuremos serle agradable. Amén. Una palabra que impactó, porque está hablando del cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos ser agradables a Dios? Pegando todo el ser espíritu, alma, cuerpo, corazón. O solo el corazón. Corazón. Dios quiere espíritu, alma, cuerpo, corazón y mente dedicados a Él. ¿Sí? Para presentarnos agradables. Aleluya. Cosas consagradas a Dios. Capítulo 27 de Levítico, versículo 1 2 y 2 los vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. ¿A quién se le ocurrió esto, hermano? ¿A Moisés o a Jehová? Jehová, Dios de Jehová. los cielos. Tengamos siempre esto en nuestro corazón, que es de parte de Dios la palabra. Y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al versículo 3, en cuanto el varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Amén. El prefacio, no sé si se puede leerse, ¿no lo están poniendo? El prefacio, los que tenemos Reina Valera, el prefacio dice, o el título, cosas consagradas a Dios. Cosas consagradas. ¿Sí? Algo que se dedica a Dios, algo que es especialmente para Dios. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tú eres digno de toda la gloria, Señor, de toda la honra y de todo el honor, Señor. Tu palabra, Padre, ya tú nos has enseñado, bendito Dios, que dice que es útil para enseñar, Padre. Nosotros aquí, bendito Dios, en algún entonces, Padre de la gloria, antes de venir a tus pies, vivíamos una vida de ignorancia. Por naturaleza, Padre, quizá muchos de los que estamos acá nacimos en un hogar, Padre de la gloria, que no se conocía de tu palabra, que no se conocía, bendito Dios, lo que era temerte a ti. Y por naturaleza fuimos educados, Padre de la gloria, siendo desobedientes y rebeldes hacia ti, bendito Dios. Pero tú, bendito Dios, nos diste el gran privilegio, Padre, de poder acercarnos a ti a través del Evangelio, a través de aquella sangre que fue derramada en aquella cruz, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Nosotros podemos venir y pudimos venir, Padre de la gloria, poderte conocer, poderte pedir perdón en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y tú nos perdonaste. Pero ahora, Padre de la gloria, suele suceder, bendito Dios, que aún nosotros no sabemos vivir como tú quieres, bendito Dios, que vivamos. A veces, Padre de la gloria, ya estamos acá, pero hay ciertas cosas que por naturaleza ignoramos de tu palabra. Y es por eso, Padre de la gloria, que practicamos aún o vivimos aún como personas ignorantes, bendito Dios, o como lo vivíamos en el mundo. Pero ahora, Padre de la gloria, a la luz de la palabra, esa bendita palabra, Señor, que tú has dejado para enseñarnos, nos vas a ayudar para entender cómo nosotros debemos de presentarnos delante de ti agradables, bendito Dios. Porque ese es el fin del Evangelio. Por ello, Padre de la gloria, a veces hacemos cosas por ignorancia y a veces hacemos cosas ya teniendo el conocimiento, Padre. Quien conoce, bendito Dios, los corazones, eres tú. Yo solo puedo ver a mis hermanos, bendito Dios, que están acá, pero solo tú conoces, bendito Dios, cuánto conocimiento tenemos. Si nosotros fallamos con conocimiento, o te fallamos siendo ignorantes muchas veces a la luz de tu palabra. Pero para eso es la predicación, para que podamos aprender cada vez más de ti.
Bendice a tu pueblo, Padre. Llénalo de paz, de ánimo. Abre vuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos a entender, Padre de la gloria, que al que escuchamos no es al hombre, sino que al que escuchamos es a ti. Amén. Que si aprendemos, no aprendemos del hombre, sino que aprendemos de ti, Padre. Ayúdanos a vivir un evangelio como tú lo has trazado, bendito Dios, no a nuestra manera, bendito Padre. Ayúdanos a conocerte cada vez más. Ayúdanos a que se cumpla esa alabanza que acabamos de cantar, bendito Dios, de que te amamos. Que no solamente lo confesemos con vuestra boca, Padre, sino que con hechos demostremos que realmente, bendito Dios, te amamos. Comportándonos, Padre, en esta vida, entre tanto que estamos en este cuerpo, presentándonos delante de ti como obreros que no tengan de qué avergonzarse, bendito Dios. Esforzándonos para no fallarte, esforzándonos en cada día para cumplir tu palabra, bendito Dios. Aunque todas las noches debemos de postrarnos a pedirte perdón porque de alguna manera te fallamos. Pero tú conoces cuánto esfuerzo hay en nosotros para hacer lo bueno y para desechar lo malo. Como tú también conoces cuánto ni siquiera intentamos, Padre de la gloria, dejar de hacer lo malo. Así que bendice a tu pueblo, Padre. Si alguno ha venido enfermo, bendito Dios, que cuando se está predicando tu palabra, Señor, hayan milagros para la gloria de tu nombre. Si alguien ha venido trabajado, Padre, cargado, trae cargas de opresión, Señor, está turbado en su corazón, que cuando se esté predicando la palabra, el Espíritu Santo esté obrando, rompiendo toda cadena, Padre, porque hay poder en tu palabra, bendito Dios, porque no es el hombre que suministra, es el Espíritu Santo del que llena las vidas. No es lo mucho que pueda mencionar o decir, es lo mucho que el Espíritu Santo puede obrar en los corazones. Pero el Espíritu Santo quiere corazones dispuestos a recibir lo que Dios envía para su pueblo. Así que te doy gracias, Padre de la gloria. Tú sabes que si predico es para tu gloria, no porque sea bueno, Señor, sino porque tú sí eres bueno, Padre. También reprendemos toda obra del diablo, bendito Dios, que te quiera interponer a la palabra. Todo aquello, Padre de la gloria, que se quiera levantar, lo desechamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y a tu nombre sea la gloria, la honra y el honor, bendito Padre. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Como Dios lo colocaba y como Dios nos lo explicaba, cuando nosotros venimos al Evangelio, por primera vez quizá, venimos, aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, y ya Dios nos perdona, nos limpia, nos santifica y nos ayuda. ¿Sí? Pero llega el momento, hermano, donde Dios tiene que empezar a obrar en nosotros. Dios tiene que empezar a tratar con nosotros. Porque no solamente se trata de que acepto a Cristo, ya lo acepté, ya me perdonó porque ya confesé mis pecados y luego sigo viviendo la vida mundana que tenía. No se trata de eso. Se trata de que vengo a Cristo, me arrepiento de la mala manera de vivir, me arrepiento de ser fornicario, adúltero, borracho, ladrón, de todo, y Dios me perdona. Pero se trata de que al momento que Dios nos perdona, el Evangelio se trata es de demostrar realmente que ya no somos los mismos. Dios no anda viendo, hermano, que si tú pecaste siendo fornicario y por fornicario no te va a perdonar. Si por adúltero no te va a perdonar. Por si quizá asesinaste a alguien, no, Dios te perdona en el momento preciso que tú le pides perdón. Dios te perdona. Pero debemos de demostrarle a Él que realmente estamos arrepentidos y debemos de empezar a vivir una vida santa, piadosa y agradable delante de Dios. ¿Y cómo saber cómo se vive para Dios? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Cuando tú empiezas a leer la palabra, empiezas a conocer quién es Dios. Empezamos a conocer que Dios no solamente es Dios amor, como lo explica el apóstol Juan en sus cartas. Si tú lees las cartas del apóstol Juan, te vas a dar cuenta de la manera que Juan describe a Dios, diciendo que es amor. Muchas veces en varias citas él menciona que Dios es amor, y el amor de Dios, empieza a hablar del amor de Dios. Pero en el capítulo 3
de su primera carta, el versículo 8, también menciona que el que practica el pecado es del diablo. Así como también nos demuestra un Dios amoroso, también debemos de saber que hay un Dios, o que tenemos un Dios que también es fuego consumidor. Amén. Dios nos ama, Dios ama la creación, Dios ama al pueblo, Dios ama a los que estamos acá, pero también Dios pide que vivamos una vida recta delante de Él, que seamos educados a la luz de la palabra. Pero no nos puede forzar a nada, solamente transmite la palabra. El que la quiera recibir, la recibe, y el que la quiera desechar, la desecha. Total, decía ayer la predicación, en el versículo 10 de 2 de Corintios, su capítulo 5, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Sí? Pero se enseña la palabra. Entonces, dice el versículo del capítulo 27, que habían cosas que se le iban a dedicar especialmente a Dios. Iban a hacer votos. Pero Dios empieza a decirle a Moisés, cuando la persona me vaya a dedicar algo, la palabra consagrar viene de lo que es dedicarle algo a Dios, o apartado para Dios. Consagrado, santo, santificado, limpio, casi que vienen siendo familiares, hermano. Vienen siendo casi lo mismo. Entonces Dios le dice a Moisés, cuando mi pueblo me vaya a dedicar algo o vaya a apartar algo para mí, debe de hacerse de esta manera. Y empieza Dios con las instrucciones. Si nosotros empezamos a leer el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta el Dios o la clase de Dios que nosotros tenemos, que es un Dios de orden y no de desorden. Si nosotros leemos Levítico, desde el capítulo 1 al versículo 10, nos vamos a dar cuenta cómo Dios manda que se hagan las cosas. Amén. No de la manera que el hombre las quiera hacer, sino de la manera que Él está diciendo que se hagan. El problema de hoy en día es que muchos queremos vivir el Evangelio a la manera que nosotros queremos y no como Dios quiere que lo vivamos. Aleluya. Ahí está el problema. Entonces no hay victoria, no vemos victoria, no hay bendición. No está aquel hijo inconverso acá, no está la esposa, el esposo. No hay bendición en el trabajo, no hay bendición en el hogar, no hay prosperidad espiritual. Porque empezamos a vivir el Evangelio a manera que a nosotros nos parece correcto y no a la manera que Dios dice que es correcto. Amén. Entonces desde Levítico, si tú lo lees y te tomas el tiempo, te vas a dar cuenta que Dios dijo esto, que hay que hacerse así, así y así. Pero Moisés, un varón inteligente, obraba conforme a Dios le decía. Amén. Aunque en un momento falló también. Pero Moisés inteligentemente seguía las instrucciones de Dios, porque sabía que al seguir las instrucciones de Dios iba a venir victoria, iba a venir bendición. Cuando el creyente varía en vivir una vida delante de Dios como a Él le parece y no como Dios manda, no hay bendición, no hay victoria, no hay crecimiento espiritual, no hay dones espirituales, no hay talento. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo las reglas de Dios, estamos siguiendo nuestras propias reglas. Dios dice que se haga así, pero a mí me gusta así y así lo voy a hacer. En el capítulo 10 de Levítico, hubieron dos hijos del sacerdote Aarón. Después de que Dios les había dicho cómo se tenían que hacer los holocaustos o ofrecer alguna ofrenda o algún sacrificio, estos dos hijos del sacerdote Aarón no lo quisieron hacer conforme al orden que Dios les había dicho. Y dedicaron un fuego extraño a la manera que ellos quisieron. ¿Y qué les sucedió? Salió fuego del altar, los consumió y murieron. Amén. Hubo muerte. Amén. Al no hacer las cosas conforme a lo que Dios manda, puede que la persona o el creyente va a morir espiritualmente. Cuando una persona empieza a variar en lo que Dios ha dicho, va a morir espiritualmente. Y el problema de estar muerto espiritualmente es de que si Cristo viene o la muerte física también nos sorprende, para los cielos no vamos. Ahí está el problema, hermano. No podemos variar en el orden que Dios ha dejado en la palabra. No podemos
a hacer del evangelio lo que nosotros queramos. Entonces Dios le está dando de nuevo instrucciones a Moisés. Cuando alguien me va a apartar algo a mí, cuando alguien me va a dedicar algo a mí, debe de hacerse de esta manera, le está diciendo Dios a Moisés. Amén. Y vamos a poner 4 ejemplos. Y el primero va a ser nosotros. Nosotros, hermano. Nosotros fuimos apartados para Dios. Ahí está la palabra. Fuimos consagrados para Dios. Dios nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dios nos escogió a nosotros. Dios nos eligió a nosotros. Amén. Para que nosotros fuésemos consagrados para Él, dedicados a Él. Y nos echó con el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya cuando nosotros venimos al Evangelio, debemos de comprender que ya nosotros somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que nos da reglas de la manera en que nosotros debemos de empezar a vivir en la vida del Evangelio. Amén. Ya nosotros no podemos ser hijos de Dios y actuar como el mundo hace. Por ejemplo, hoy en día con la Semana Santa, hermano, podemos decir que somos hijos de Dios y estar yendo a las playas. Debemos de comportarnos como tal, como hijos de Dios. Amén. Y debemos de ser educados. Y a veces la educación viene a la par, viene la corrección muchas veces. Por eso es bien necesario que entendamos, ya Dios nos escogió a nosotros. Ya nosotros conocimos el Evangelio por gracia. Y ya nosotros somos salvos y somos hijos de Dios. Solo debemos de comportarnos como realmente lo que somos. Amén. Como hijos de Dios. Amén. El problema es que se vané muchas veces en ser hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pero aún practico las cosas del mundo. Soy hijo de Dios, pero aún hago lo que hace el mundo. Ahí está el problema. No podemos tener un pie adentro y uno afuera. Amén. O realmente nos afirmamos en el Evangelio, o como decía la cita bíblica ayer, allá en Apocalipsis 22:15, el que sea inmundo, sea inmundo todavía. Si no vamos a hacer las cosas bien en el Evangelio, mejor no hagamos nada. Allá está el mundo. Allá podemos vivir de la manera que nosotros querramos, hacer lo que queramos. Pero en el Evangelio hay reglas, hay estatutos decretados por Dios de la manera en que nosotros debemos de comportarnos, Amén. de la manera en que nosotros debemos de vivir. Por eso el Evangelio, solo los valientes, hermanos, entran al reino de los cielos, porque esto es de valientes. Esto realmente es dejar lo que a nosotros nos gusta por la causa de Cristo. Amén. Para nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, no fue fácil que le metieran esos clavos, hermano. No fue fácil que lo hubieran abofeteado, que se hubiesen burlado de él, que le hubieran puesto la corona de espinas y mucho menos cargar esa cruz. El Evangelio no es para cobardes. El Evangelio no es para personas que todavía quieran hacer lo que les gusta en el mundo. El Evangelio es para aquellos que se quieran sujetar a la palabra de Dios y procurar vivirla todos los días de su vida hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. Amén. Ese es el Evangelio, hermano. Que a pesar de las pruebas, de las luchas, de los momentos difíciles, nosotros sepamos esperar en Dios. Amén. A pesar de que las cosas vayan de mal en peor, nosotros sigamos adelante confiando en que Dios hará. Amén. Aunque el hijo vaya de mal en peor, el hijo no quiera saber nada del Evangelio, nada de Dios, pero nosotros seguimos confiando en que Dios va a tocar ese corazón. Amén. Seguimos creyendo que aquellos padres inconversos un día van a venir al Evangelio. Amén. Ese es el creyente, hermano, que no deja de doblar rodillas, que no deja de congregarse, que no deja de leer la palabra, de llenarse. Porque fuimos y somos dedicados a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Dios empieza a decirle en este capítulo 27 a Moisés de la manera que se debe de dedicar las cosas a Él, no de la manera que nosotros queramos. No podemos vivir el Evangelio a nuestra manera.
No podemos decir yo me congrego hoy porque hoy puedo y tengo tiempo. Y mañana no lo hago porque no tengo tiempo. Y voy pasando. Debemos de ser responsables y tener realmente un compromiso con Dios. Porque vuestro compromiso no es para que el pastor nos vea. No es para que los que están aquí al frente digan, él sí viene los 3 días de culto, él sí persevera, él está creciendo. No, nuestro compromiso es para con el Padre, que él se dé cuenta que realmente ya nosotros queremos ser nuevas criaturas y presentarnos delante de él agradable, como olor fragante, hermano. Aleluya. Como obreros que no tengan de qué avergonzarse, que día de día, hermano, están procurando hacer las cosas correctamente, alejándose de lo malo, no procurando, hermano, o no dejando que el pecado se enseñoree más de uno, sino reprendiendo toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ese es el evangelio que Dios quiere para la iglesia, es el evangelio que Dios quiere para el creyente, es el evangelio que Dios ha dejado para nosotros. Que lo vivamos conforme a Él lo ha dejado escrito. Porque eso somos para Él. Fuimos personas y somos personas consagradas, dedicadas especialmente a Él. Amén. Evangelio de Juan. Capítulo 15. Con 15. Ya lo sabe de memoria. Versículo 16. Vean, estamos hablando de que nosotros fuimos elegidos de Dios, fuimos apartados de Dios. ¿Sí? Amén. Estábamos en el mundo, pero del mundo Dios nos sacó. Amén. Amén. Éramos quizá borrachos, drogadictos, hacíamos lo malo, fornicarios, adúlteros, éramos de todo un poco, pero de ahí Dios nos sacó, porque Él nos apartó para la gloria de su nombre. Y por gracia hoy somos salvos. Vea bien. 15:16 del Evangelio de Juan. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, Dios está diciendo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos sacó de ese mundo perdido. Amén. Gracias. ¿Y cuántos estamos agradecidos por Él? Amén. Vea cuán imposible hoy en día, hermano, tú evangelizas a alguien y qué difícil es que esa persona se arrepienta. Es bien complicado. Tú le predicas al alcohólico, menos en este tiempo, hermano, están pensando en beber más aún. El alcohólico lo que menos está pensando hoy en día en estas fechas es dejar de beber. Ya viene la semana. Es lo que menos está pensando, y tú lo evangelizas, difícilmente dice voy a ir a la iglesia. Amén. Tengo tiempo desde el miércoles, porque dan vacaciones, voy a ir a la iglesia. Lo que menos piensa es venir a la iglesia. Tú le das tratado, lo evangelizas, no quieren saber nada de Dios. Cuán difícil es que una persona se arrepienta. Y tú y yo, hermano, tuvimos ese gran privilegio, que el Espíritu Santo nos haya convencido de que éramos pecadores. Y por eso hoy estamos acá. Porque si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido, saber dónde estuviéramos hoy, hermano. Probablemente yo sí sé quizá dónde estuviera, hermano. En el camino que yo andaba, me llevaba rápidamente a la muerte. Porque se hacen de muchos enemigos. ¿Sí? Una persona que vive una vida desagradable, una vida rebelde, se hace de muchos enemigos. Y más de algún enemigo le hace daño a uno. Amén. Entonces quizá ya estuviese muerto o en la cárcel, porque había policías encima de mí. Pero gloria a Dios, porque Dios me sacó de ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Yo os consagré. Yo os saqué de ese mundo perverso, de ese mundo lleno de violencia, de corrupción, de esa mente reprobada y depravada que teníamos. Esa mente o ese corazón lleno de orgullo, de contienda, de malas obras, de todo eso yo os aparté. Porque yo os elegí a vosotros desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ni habíamos nacido cuando ya Dios había puesto los ojos en nosotros. Amén. Estamos acá es por gracia, hermano. Si se predica es por gracia, se canta es por gracia, si uno se congrega es para la gloria de Dios. Amén. Ninguno es más que otro. Todos fuimos comprados por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Entonces Dios dice, yo os elegí a vosotros.
Pero ahí viene la otra parte. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ya sea que Cristo venga, hermano, porque Cristo viene pronto. Amén. Ayer, hermano, como decía vuestro pastor, hoy se están casando mujer con mujer y hombre con hombre. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que dentro de la iglesia se están dando matrimonio entre pastor homosexual, por decirlo de esta manera, y otro pastor. Pastor con pastor. Que el mundo lo haga. Podríamos decir, el mundo está perdido. Tienen una mente reprobada, depravada, hermano. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Dios enseña que por la rebeldía Él colocó esa mente en los seres humanos. Ellos no saben lo que hacen. Pero que los creyentes empiecen a tener esa actitud de que el pastor, como un hombre con un hombre, hermano. ¿Por qué? Porque nos enseña la palabra. Porque a veces tenemos colocado un tremendo error en el corazón o en la mente, lo que predica la palabra. Porque pensamos de que exhortar es herir a las personas. Pensamos que corregir es juzgar a la persona. No. La palabra nunca se va a hacer para herir a nadie. La palabra no se hizo para que te lastime, para juzgarte y para que te vayas de la iglesia. No, la palabra se hizo para educarnos a nosotros. Pero de alguna manera alguien nos tiene que decir las cosas que nos disgustan. Y ese alguien es Dios. Y cuando Dios nos dice la verdad disgusta. Pero es mejor la verdad. Amén. Dios nos llamó, nos apartó, no solamente para que estemos acá, sino que para que llevemos fruto y que vuestro fruto permanezca. Dios nos apartó, hermanos, somos consagrados. Aleluya. Para la gloria de Dios hagamos algo. Comportémonos como creyentes realmente del Evangelio. Vivamos una vida lo más recta que se pueda. Amén. Vamos a otra cita. Apocalipsis, capítulo 1. Versículos 5 y 6. Vea bien. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que dice: al que nos amó. ¿Sí? El que nos ama es del que nos está hablando. Amén. Aquel que nos apartó, aquel que nos eligió y que también nos amó. Veamos. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Él nos lavó, hermano. Y nos hizo, vea cómo nos hizo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea que tú ya no eres una persona cualquiera. Ya. Quizás antes eras un alcohólico. Quizás antes eras un adúltero. Un pandillero, un extorsionista. Quizás eras de lo peor. Pero ahora ya Dios te ha hecho un sacerdote. Ya Dios, hermano, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nosotros debemos de entender que somos reyes y sacerdotes. Somos hijos del Dios y Padre, hermano. Y como tal debemos de comportarnos así. Debemos de ser la diferencia con los de allá afuera. Nuestro comportamiento debe de ser distinto a los de allá. Por eso les decía, consagrado, santificado y santo es apartado. Nosotros debemos de saber que somos apartados para Dios. Porque Dios nos eligió y nos apartó para su gloria. Ya nuestro comportamiento ya no debe de ser el mismo que el que teníamos antiguamente. Los malos pensamientos, como hablamos la vez pasada de tener venganza, ira, contienda. Debemos de ser la diferencia a los que están allá afuera. Debemos de demostrar que realmente cuando Jesucristo dijo en su capítulo 5, en el versículo 14 del Evangelio de Mateo, que Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Ustedes son luminares, dice la palabra. Nosotros somos, hermano, aquellas pequeñas estrellitas que alumbran en el mundo de tinieblas. Amén. Que se ve la diferencia. Porque Dios nos escogió y nos consagró para la gloria de su nombre.
que ya no somos instrumentos de iniquidad, que ya vuestro cuerpo ya no es utilizado para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, para bendición, que vuestra boca ya no es para dañar a nadie, sino para bendecir y para animar y consolar a los demás. Porque fuimos apartados por Dios. Y eso respecta a nosotros, hermano. Dios nos está diciendo, ustedes son apartados, han sido elegidos para mi gloria y para mi honra. Amén. Entonces compórtense o comportémonos como tal, como hijos de Dios, hermano, Amén. y no como hijos del diablo. Antes estábamos bajo la potestad del diablo, que Dios lo reprenda. Amén. Pero ahora nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y ya no nos mandamos solos. Está la palabra. Si Él dice, deja de hacer esto, hay que dejarlo de hacer. Porque somos hijos de Dios. Aleluya. Vamos a ir a Pedro también, hermano. Repita. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, ¿qué versículo, pastor? Muy bien, vamos a hacerles caso a vuestro pastor. Voy a leer, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido. Amén. ¿Quién nos escogió? Según el Evangelio de Juan que leímos. Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aleluya. Eso somos nosotros para Dios. Amén. Amén. Ya no somos lo mismo de antes, aunque hay personas que nos digan, él si él era un alcohólico, él si él hacía lo malo, y empiezan a juzgarnos, porque el mundo muchas veces juzga y se ha quedado en el viejo hombre de la persona, pero ya Dios no ve el viejo hombre, ya Dios ve en nosotros una nación santa, un linaje escogido, reyes y sacerdotes, así nos ve Dios. Y eso es lo que nos debe de importar, cómo Dios nos ve y no como los hombres nos ven. Aleluya. Pero cuando empezamos a comportarnos así, para agradar a Dios, la unción del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Sí. Aunque los demás digan, es que tú hacías lo malo, sí, yo lo hacía. Pero ya Dios me cambió. Es que tú eras esto, tú eras el otro, tu comportamiento, tu carácter, sí, eso era yo, pero ya Dios me cambió. Amén. Y no solamente lo vamos a profesar, sino que realmente lo demostramos. Se ve la diferencia de la persona, se ve la diferencia del creyente. Porque fuimos escogidos por Dios, linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos sacó Dios? De las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio, el bendito Evangelio, hermano. Si Cristo no hubiese venido, jamás nadie hubiese sido salvo. Pero somos salvos por eso que Cristo vino y hizo, hermano. Por eso somos salvos, por esa sangre que fue derramada. Por eso es necesario que si te has estado comportando y viviendo una vida no como una hija de Dios o no como un hijo de Dios, que hoy empecemos y que hagamos ese voto y digamos, Señor, ya me has dicho que yo fui destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya me has dicho que tú me apartaste y que tú me elegiste de ese mundo. Ahora, Padre, solo ayúdame a comportarme como tu hijo, a comportarme como lo que ahora soy para la gloria de tu nombre. Hay cosas que hay que cambiar para la gloria de Dios. Y ya nos dimos cuenta que no solamente hay que cambiar el corazón, porque Dios no solamente quiere el corazón, quiere todo nuestro ser. Pero se empieza por lo de adentro, para que también lo de afuera esté limpio de corazón. Eso es lo que respecta con nosotros, hermano. Aleluya. La segunda cosa, los instrumentos. Instrumentos. Vea bien. Éxodo, capítulo 37, versículo 16. Vamos a leer ese versículo, hermano. Versículo 16. Vea bien, pues. Ya Dios nos ha explicado acerca de nosotros, que somos consagrados y fuimos apartados. Ahora Dios nos va a hablar acerca de ciertas cosas que también han sido dedicadas para la gloria de su nombre. Vea bien, versículo 16 vamos a leer. Tú en casita puedes leer todo el capítulo, hermano. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se había de libar,
de oro fino. Hizo utensilios. Se está hablando también de lo que es el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25 y 26 que hiciera un tabernáculo. ¿Qué iba a estar en el tabernáculo? ¿O qué iba a representar el tabernáculo? La presencia divina de Dios. El tabernáculo era un simple tabernáculo hasta que la presencia de Dios llegó sobre el tabernáculo. Entonces ya estaba el tabernáculo porque allí estaba la presencia de Dios. Y entre de ellos, hermano, y entre de ellos también se hicieron utensilios. Dios había dicho que también se hicieran utensilios. Dio instrucciones para que se hicieran eso, para que los sacrificios, para que se hicieran los holocaustos. Todo eso lo dejó Dios bien preparado, de manera que eso se utilizara para la gloria de su nombre. De la misma manera cuando eligió a los levitas, los eligió para que sirvieran para la gloria de su nombre. Los levitas no podían hacer más nada que servir en la obra de Dios, porque para eso fueron destinados. Los utensilios en aquel entonces fueron destinados para la gloria de Dios. Moisés no podía utilizar ningún utensilio de los que estaban acá o los que se usaban en el tabernáculo para hacer otras cosas. Eso era especialmente dedicado a Dios. Eso era especialmente dedicado para la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros convertir esta palabra en nuestra vida actual? Hay cosas que le hemos dedicado a Dios. Hay cosas que apartamos para Dios. Como bien se nos predica o se nos enseña acerca de lo que es el diezmo. ¿Se aparta o no se aparta para Dios? ¿Se dedica o no se dedica para Dios? ¿O podemos utilizarlo para hacer otras cosas, para ir a hacer las compras? ¿Verdad que no se puede? Hay cosas que son utilizados para la gloria de Dios. Como también los ejemplos, los instrumentos que se utilizan acá. Lo que son los micrófonos, fueron dedicados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Puede venir un político y decir, se me fueron los micrófonos, pastor, présteme uno para hacer la campaña. No, porque fueron dedicados para la gloria de Dios. Moisés no utilizaba el cuchillo para degollar al becerro, para también ir a cortar un árbol por ahí, no. Las cosas que eran de Dios son de Dios. Si se las dedicamos a Dios, son para Dios. Las sillas que están acá son para la gloria de Dios. No podemos utilizar las sillas que se usan para la gloria de Dios para ir a hacer un espectáculo de fiesta mundana allá afuera. ¿Tú te imaginas después de que usaron las sillas, hermano, que se dedican para qué? Para la gloria de Dios. Los micrófonos, todo lo que tú ves acá, las bocinas, todo eso es para la gloria de Dios. Porque fue dedicado para Él. Así que haya que hacer una fiesta por allá mundana y que venga el mejor amigo y diga, dame la bocina, no, porque esas son para la gloria de Dios. Es más, esas ni mías son, esas son de Dios. El problema es de que muchas veces los instrumentos que están acá se utilizan para las cosas del mundo y luego se traen como si nada. Y entonces, y luego nos preguntamos, ¿por qué no hay tal fluir del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay unción del Espíritu Santo? Porque en el momento que empezamos a variar en hacer las cosas de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestro estilo, también empieza a variar Dios. ¿Qué quieres? Que te use para que sales a los enfermos, pero estás variando, entonces no. Y empezamos a decaer espiritualmente. Porque pensamos que las cosas de Dios, hermano, las podemos utilizar a nuestro antojo. Lo que es de Dios y lo que es dedicado a Dios es para Dios. Si no, mejor no le dediquemos nada a Dios. Si no, mejor digamos, Señor, esto lo voy a usar para la obra, pero es mío, Señor, no es tuyo. Y yo lo puedo usar a mi manera. Entonces Dios ya sabe que eso es tuyo. Pero si nosotros decimos, esto, Señor, lo voy a dedicar para la gloria de tu nombre, entonces debemos de cumplir que eso se va a dedicar para la gloria de Dios. Y que todo lo que se haga debe de ser para glorificar a Dios. Que no lo podemos utilizar para otras cosas que no sea para Dios. Pero ahí está nomás. Muchas veces decimos, Señor, esto te lo dedico, pero lo usamos todos modos a nuestra manera. Pues no le digamos a Dios que le vamos a dedicar algo. A veces decimos, Señor, si tú me das un trabajo así, 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 si tú me lo das de esa forma, yo te voy a dedicar siempre tal % de mi salario para la gloria de tu nombre. Nos da el trabajo y nos olvidamos de eso. Amén. Nos olvidamos de eso. Señor, si tú cambias a mis hijos, si tú cambias a fulano, a sultano, Señor, yo te prometo, Padre, que voy a servir.
Que lo que tú me digas que yo haga, lo voy a hacer. Dios hace el milagro, viene y nos dice lo que hay que hacer y no, ya no lo hacemos. Ya está hecho el milagro, pero ya no queremos dedicarle el tiempo. Señor, si tú me ayudas en esta área, Padre, yo te prometo leer 3 veces por día la Biblia. Dedicarle tiempo a la Escritura. Dios nos da el milagro y lo que menos hacemos es leer la Biblia. Amén. Mientras estamos pidiendo el milagro, le decimos a Dios y le prometemos un sinfín de cosas. Pero cuando ya el milagro está hecho, nos olvidamos de lo que le íbamos a dedicar a Dios. Señor, si tú me das este milagro, Padre, si tú me haces esto, yo te prometo estar todos los días de mi vida en tu casa de oración. Si 3 veces se abren, las 3 veces voy a ir. Una vez se aparece cada 15 días. Si es que se aparece. Debemos de entender que lo que Dios ha santificado es para la gloria de su nombre. Somos instrumentos, todos los instrumentos que nosotros miramos acá, si lo vamos a dedicar y lo dedicamos, sea para la gloria de Dios. Amén. Venga quien venga a querer agarrar un micrófono o una bocina, no, porque son de Dios. Amén. Son de Dios. No podemos utilizar los instrumentos de Dios para ir a hacer las cosas mundanas o que la gente haga las cosas mundanas. Porque hubo alguien que no le importó, hermano. Allá en Daniel, hubo alguien que no le importó. ¿Cómo pasó? Belsasar. Él tomó los tazones y empezó a beber vino y todo el asunto. Y vino juicio de Dios sobre su vida. Porque no entendió que lo que es de Dios, dijo Jesús, es de Dios. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros sabemos, hermano, y debemos de entender que hay cosas que son de Dios para la gloria de su nombre y esas son de Dios. No lo podemos meter ahí. Y hay cosas que nosotros podemos utilizar. Nosotros. Y hacer de ellas lo que bien nos parece. Pero lo que es de Dios debe de respetarse para la gloria de nuestro Dios. ¿Tú te imaginas que vengan por ahí y présteme el púlpito, pastor, para ir a hacer una campaña política allá? Y que esté el púlpito ahí arriba, hermano. Y que esté la persona, el alcalde, va a exhortar y decir y prometer muchas cosas que al final ni cumplen, decían por ahí. Y luego le traiga el púlpito y se ponga acá y ya es un lugar consagrado, no, hermano, se debe de respetar. Si se lo dedicamos a Dios, dejémoselo ahí, solo para la gloria de Dios. Si es de Dios, es de Dios. ¿Sí? Eso es lo que es respecto a los instrumentos, hermano. Porque es una fuente que el enemigo usa para que nosotros empecemos a variar conforme a las instrucciones de Dios. Ahora, la tercera. Lo que respecta a la tercera es la iglesia. La iglesia, amado hermano. La iglesia, espiritualmente hablando, somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿esto qué es? Estas 4 paredes, ¿qué son entonces? Es una casa de oración. Es una casa de oración y se debe de respetar como casa de oración. Si decimos que es casa de oración, si es casa dedicada a Dios, debemos de respetar tal como la es. Si es casa de oración, debemos de respetarla. Y debemos de utilizarla para que lo que realmente se colocó. Porque si no quisiéramos que esto fuera casa de oración, entonces no abramos la puerta. Pero desde el momento que Dios abrió esa puerta, desde el momento que Dios colocó aquí un pastor, esto significa que es casa de oración. Por eso Dios dice que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en vuestra casa. Si esto no fuera casa de oración, no tuviésemos nosotros por qué traer los diezmos y la ofrenda acá. Si esto es una casa cualquiera, yo puedo llevar mis diezmos y mi ofrenda donde yo quiera. Pero este es un lugar específico. Es un lugar donde Dios puso su bendición. Es un lugar donde Dios abrió las puertas. Es un lugar donde Dios colocó a un pastor. Entonces es un lugar donde nosotros debemos de cumplir y traer diezmos y ofrendas. Y como consiguiente este lugar debe de respetarse como casa de oración. Pero falta mucho para que respetemos este lugar, hermano. Pero sí queremos que traigan los diezmos y las ofrendas, pero no queremos respetar como tal. Y entonces,
Y luego nos molestamos, Señor, ¿por qué no hay bendición? ¿Y por qué no hay esto? ¿Y por qué no hay el otro? Porque estás variando. Tú dices que esto es casa de oración, pero no lo utilizas solamente para eso. Y tú empiezas a variar. Y queremos que Dios nos dé sabiduría. Queremos que Dios nos dé inteligencia. Queremos tener creyentes llenos del Espíritu Santo, llenos de una unción. Queremos tener creyentes que cuando digamos vamos a orar todos juntos, vamos a orar. Pero ni aquí cuando dice vamos a orar se levantan, mi hermano. ¿Por qué? Porque no se respeta como lo que realmente nosotros profesamos. Si es casa de oración, se debe de respetar como casa de oración. Porque Dios la eligió. Vamos a ir a la cita, hermano. Segunda de Crónicas 7:12. Segunda de Crónicas, hermano. 7:12 al 14. Vamos a ver. Y apareció Jehová a Salomón. Salomón había dedicado el templo a Jehová capítulo atrás. Pero el templo era un templo nomás. Un templo cualquiera. Pero cuando empezó a ser ya no un templo cualquiera, cuando ya Dios se manifestó ahí. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que Él había elegido este lugar. No aquel que está allá, no el lugar del vecino. Este lugar. Dios elige los lugares para la gloria de su nombre. Y si este lugar fue elegido y es elegido para que nosotros nos congreguemos a glorificar el nombre de Dios y que aquí nosotros cumplamos como creyentes en traer los diezmos y la ofrenda para que haya alimento, se descompone algo, ahí saca el billete, porque para eso es para la alimentación. Para lo que es la electricidad, hay que pagar la fuente de electricidad, hermano. Hay que pagar, si se quiebra algo hay que pagar todo el dinero, ¿sí o no? Si nosotros traemos esto acá, acá es casa de oración. Y se debe de respetar porque fue algo que Dios eligió. Y si no lo eligió Dios, ¿para qué se abrió la puerta al mundo? Si no se le iba a dedicar especialmente para Dios, no se hubiera nunca abierto esa puerta. Pero si se dedicó es porque Dios así lo quiso. Y Dios colocó aquí a un pastor. ¿Y debemos de respetar? Hay que respetar. Amén. Cuarta parte, y voy finalizando, hermano. Perdónenme si me pasé del tiempo, pero es bien necesario, hermano. Lo que nosotros miramos acá y contemplamos, ahora estamos seguros que es casa de oración o es un cuarto nomás. Casa de oración. Cuarto nomás es allá donde nosotros vivimos. Ahí hacemos de todo, ahí mismo peleamos con la esposa y comemos, ahí maltratamos, hacemos de todo ahí. ¿Sí o no? Pero acá solo hay que hacer una cosa: adorar a Dios. Está la lectura, escuchar a Dios. Está la alabanza, glorificar a Dios. Está la prédica, gloria a Dios. Está la alfolí, ofrendar para Dios. Está la alfolí, diezmar para Dios. Eso es lo que se hace en la casa de oración. Más nada, hermano. Si se varía, no estemos pidiendo más, porque estamos variando en el orden. Entonces, si esto es casa de oración, y aquí traigo la ofrenda y el diezmo, dijo Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 21 en adelante, Él enseña que si tu hermano tiene algo contra ti, pero tú traes tu ofrenda al alfolí o tu ofrenda al altar, dice que deja ahí tu ofrenda, ven y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces Jesucristo mencionó que esto era un altar. Esto es un altar y no una plataforma. ¿Qué es una plataforma, hermano? ¿Sabemos qué es una plataforma? Una plataforma es como cuando algún mundano va a hacer algún concierto, ¿sí? Y empiezan a entarimar muchas cosas, la cuestión que queda alto, y ahí se va a subir el que es el cantante. Esa es una plataforma. El cantante muchas veces ahí se sube con efectos de droga. Va a cantar y empieza a drogarse, se drogó y sube y canta. Esa es una plataforma. Ahí no importa, ahí no hay reglas, ahí se va a subir el que va a cantar y punto. Como se suba no importa. La cuestión es de que se suba a cantar. Y la gente que lo va a escuchar no le importa cómo se sube. Si drogado o no drogado, la gente lo que quiere es escuchar la música. Esa es una plataforma. Esto de acá es un altar. Y aquí sí hay reglas que se deben de cumplir. Aquí no puede subirse cualquiera. No puede subirse el fornicario, el adúltero, el borracho, el orgulloso, el altivo, el que está peleando con medio mundo. Aquí sí se debe de respetar.
Porque muchas veces los que están aquí arriba son los que menos sienten la presencia de Dios, porque están reprobados delante de Dios. Nos miramos bonitos con corbata, pero no, que no te engañen la corbata. El Espíritu Santo tiene que estar en ti. El Espíritu Santo tiene que obrar en ti. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, para llegar y entrar al lugar santísimo, el sacerdote entraba solamente una vez al año y tenía que entrar lo más recto que se pudiera, hermano, porque si no, al entrar, ahí moría. Por eso le ponían una campanita, porque si se moría, ya no se venía la campanita, lo sacaban con un lazo, porque nadie podía entrar a ese lugar, hermano. Tenía que entrar ahí lo más recto que se pudiera. Para subir acá debemos de procurar estar lo más recto que podamos, hermano. Procurarlo, lo más recto para la gloria de Dios. No profanar el templo, no decir, no, es como una plataforma, cualquiera se puede subir. No, hermano. O quizás el hombre te lo permita. Pero una cosa muy diferente es que Dios te suba y te use. Y una cosa muy diferente es que te subas y tú no sientes nada. Lo que más sientes son los que están allá abajo. Tú lees la palabra, lo entiende el otro y ni tú lo entendiste que tú la leíste. Debemos de procurar saber esto. Acá lo más recto que se puede. Lo más recto. Vámonos de pie. Si Dios habló a tu vida, hermano, ahora no te acuerdas con Dios, porque yo no conozco tu vida. Que Dios bendiga a los hermanos de que nos miran a través del YouTube.